O que me doe non é o fracaso. É a ignorancia de tantos e o pouco que vale o esforzo de vencela. El 27 de enero de 1967, un grave accidente frenó en seco las esperanzas depositadas por los norteamericanos en el programa Apolo, el proyecto impulsado por el presidente Kennedy para poner un hombre en la Luna antes de final de la década y contrarrestar así el dominio soviético en la carrera espacial. Durante las pruebas previas al primer vuelo tripulado del programa, el del Apolo 1, un incendio provocado por un cortocircuito en el sistema eléctrico de la nave mató en tan solo 17 segundos a los astronautas Grissom, White y Chaffee. Tras analizar lo ocurrido, se llegó a la conclusión de que alimentar la atmósfera de la cabina con oxígeno puro era convertirla en una bomba inflamable y que esa bomba solo necesitaba una pequeña chispa para explotar. Obsesionados con evitar una nueva tragedia, los técnicos de la NASA buscaron durante meses un modo seguro de reducir a cero el riesgo de cortocircuito en los sistemas de transmisión eléctrica. Pero no lo encontraban. Hoy sabemos que uno de los más brillantes y desconocidos inventores populares de Galicia contribuyó de manera decisiva en ese momento de la carrera espacial con un invento que marcó su vida y que le proporcionó el aura mítica que aún goza entre los pocos de sus colegas que escucharon hablar de él. El retilador. Aquel hombre se llamaba Eugenio Funes, protagonista de una historia fascinante que después de 40 años sale por fin a la luz. De facerse xustiza, estaríamos diante dun dos inventos máis salientables da historia tecnocientífico mundial. Non teño ningunha dúbida. Que ti fas un invento tan genial como fixo el e tiña que saberse. Non te vas a taberna a fachendear de invento diante de 4 pelagatos. Contou-mo do invento xa no ano 69, moito antes da reportaxe aquela. Iso foi unha mala xogada dos americanos. Diso non quixen falar nunca, nin vou a falar agora, porque a verdade e a mentira levounas con el para a tumba. O único que sei é que ese invento foi o que acabou con el. Uxío Funes nace en el lugar de Fisteus, en la comarca lucense de Quiroga, en 1928. Su padre, antiguo afilador y hombre de ciertas luces, es un apasionado de las ciencias físicas que sabe contagiarle a su hijo igual pasión. Según el testimonio de algunos viejos vecinos de la parroquia, el chaval demuestra pronto un talento especial para hurgar en cualquier aparato que tenga a mano y para concebir, sin aparente esfuerzo, curiosos ingenios. Durante la Guerra Civil, su padre es detenido por sus simpatías republicanas y es fusilado en presencia de su familia. Uxío nunca se repondrá de aquello. Con su padre muerto y el pequeño negocio de chatarra expropiado, Eugenio y su madre pasan tiempos difíciles, sobreviviendo gracias a un pequeño terreno que les permite sortear el hambre. Uxío experimenta en el terreno métodos de cultivo encontrados en una vieja revista agrícola alemana que Fray Agustín, del vecino monasterio de Samos, le traduce.
En poco tiempo, y aplicándole a lo aprendido personalísimas mejoras, Ushio logra que el terreno produzca varias hectáreas de maíz al año. Acaba de nacer un inventor. Animado por la experiencia, Ushio organiza en el corral un sistema para estimular la puesta de las 20 gallinas que logra reunir, alimentándolas con cáscaras de almeja y mejillón. Los huevos y los ingresos se multiplican por 4. A pesar de estos alivios en la economía familiar, los tiempos siguen difíciles y un mes de noviembre, para escándalo de su madre, pero ahorro de matachines, Ushio experimenta con éxito la matanza del cerdo mediante electrocución. Un método tal vez heterodoxo, pero que resulta muy eficaz. Pero no todos los experimentos de Ushio funcionan tan bien. Un día de diciembre de 1945, los habitantes de Fisteus son sorprendidos por una fuerte explosión. Contra lo que al principio imaginan muchos, no se trata de un ataque de los maquis, entonces muy activos en la zona. Es el pequeño alpendre que sirve de taller a Ushio, que acaba de saltar por los aires mientras su dueño trataba de destilar aguardiente a partir de varios kilos de higos, en un alambique de su propia invención. Escarmentado por el susto y las noches en el calabozo, Ushio abandona al mismo tiempo la adolescencia y la química de fluidos para volver a su antigua pasión, la mecánica, menos explosiva, más discreta y más acorde con su sensibilidad inventora. Eu era un pouco o seu aprendiz. El ensinoume moito de como usar o material e a ferramenta. Faloume dele un primo de meu pai, porque eu xa estaba interesado daquela nisto da invención. Comenzas utilizando recursos caseiros para suplir unha carencia e entrache a curiosidade e xa te vas metendo en cousas máis serias. Usando el motor de explosión de una máquina de trillar y un sistema de poleas, Ushio ingenia un método de perforación por impacto capaz de extraer agua a 50 metros de profundidad, inspirado en las barrenas petrolíferas que recuerda haber visto en una película americana. Toda una revolución para la época. Home, hai que ter en conta que, aínda que este é un país de choivas, aquí a auga sempre che foi un problema, porque non había traídas, os pozos non tiñan fondo, a auga casi nunca era potable. E o Xio tuvo aquela idea xenial que significaba prácticamente ter auga corrente nas casas, nada menos. Ushio hace demostraciones públicas de su invento y se ofrece a fabricar réplicas por encargo a un coste de 25 pesetas, una cantidad respetable, pero compensada de sobra por el servicio de agua que asegura. Con todo, la mentalidad de los paisanos les hace desconfiar de un invento tan extraño como aquel, y Ushio solo consigue vender 2 aparatos en todo el año, obligado además a negociar el precio a la baja hasta las 15 pesetas, por lo que el negocio es un fracaso. Es entonces cuando Ushio Funes conoce a Juan López Suárez, apodado Xan de Forcados, un discreto pero ilustre filántropo que va a significar mucho en su vida de inventor.
López Suárez se sorprende con los inventos de Ushio, pero no es el único. Quieren las circunstancias que un grupo de empresarios suecos acompañen al insigne altruista durante su visita a Galicia y quieren también que uno de ellos, Johannes Smertelson, entusiasmado con la barrena de profundidad, ofrezca 100 pesetas por una réplica, 4 veces su precio inicial. Ushio acepta la oferta sin dudarlo. De regreso a Suecia, el empresario patentará la barrena, comercializándola en toda Europa y sacándole un buen beneficio. Na gran maioría dos casos teríamos que falar incluso de certo fatalismo. Pois o carácter imaginativo que tiñan a maior parte dos investigadores e dos inventores estaba lastrado absolutamente polo escaso olfato que tiñan para os negocios. Ushio siempre se arrepentirá de la venta y de su escasa habilidad para sacarle beneficio a su trabajo. Se siente estafado y comete una locura. Foi un pronto que lle dou. Ushio era moi tranquilo nas súas cousas, pero cando algo cabreaba non se sabía por onde iba a salir o tiro. E cos suecos, doulle por aí, toleou. Ushio introduce en un paquete una mezcla de nitratos y glicerina y se lo envía a Smertelson. Afortunadamente, la bomba explota en la caja de correo de la oficina postal sin producir víctimas. La Guardia Civil dirige inmediatamente sus sospechas hacia Ramón Esposende, antiguo anarquista monfortino que es detenido e interrogado. Cuando Ushio se entera de la detención, decide confesar, o confesar a medias. Alega el envío de una muestra química de sus investigaciones sobre un nuevo fertilizante cuya explosión habría sido totalmente fortuita. Sus antecedentes juveniles con las explosiones accidentales no le ayudan mucho, pero la intercesión de Jean de Forcados, confirmando su versión de los hechos, le evita la cárcel. Se presenta en estas dependencias de la Benemérita Juan López Suárez, vecino de Argeriz, médico y actualmente residente en Madrid. Persona de probada y leal reputación, quien confirma la versión del acusado respecto del uso agrícola de los materiales empleados en la carta objeto de explosión dirigida al súbdito sueco Johannes Smertelson. Con el pequeño capital, que pese a todo consigue ahorrar tras la venta de la barrena, Ushio abre un pequeño taller con instrumental moderno que supone un gran salto en su carrera de inventor. La relación con Jean de Forcados se va estrechando. El filántropo le facilita libros y material, y también una pequeña ayuda económica en forma de beca. En 1957 lo invita a una estancia de 2 semanas en Santiago de Compostela, donde visitan las facultades de Ciencias, la Biblioteca Xeral y diversos laboratorios químicos y farmacéuticos. A Ushio la curiosidad le sorbe los sesos y no deja de hacer preguntas, de informarse de todo, de los nombres de los instrumentos, de los principios empleados, de las propiedades de las sustancias. Nuevas ideas bullen en su cabeza y de regreso a Cisteus se encierra en el taller a experimentarlas todas. Son años de febril actividad para nuestro inventor. Tan febril que el día en que un vecino entra en el taller a informarle de la muerte de su madre, atropellada por un coche en la carretera de Lugo, Ushio, absorbido por los mecanismos y los tubos de ensayo, ni siquiera se apercibe de la tragedia. Cuando más tarde su cerebro procesa la información, Ushio cae en un estado de amarga tristeza que lo aparta, quién sabe si para siempre, de su taller. En 1965, para sacarlo del estado de desgana en el que lo ve sumido, Jean de Forcados le ofrece una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos, en el ITT, el Instituto Técnico de San Antonio, en Texas. Ushio es entonces un humilde empleado de comercio conforme con su destino y recién casado con Rosa Pereiro, la cual espera de él su primer hijo. Empeñado en convencerlo de que su mundo es la invención y de que nunca será feliz lejos de él, con familia o sin ella, el filántropo amigo le ofrece a Ushio un empleo como técnico en la planta de procesamiento de leche de Argeriz, con una única condición. Antes deberá viajar a los Estados Unidos y completar sus estudios. Mi querido amigo, recibí su respuesta del 11 último.
y me doy perfecta cuenta de sus dudas y recelos sobre el viaje, pero creo sinceramente que el sacrificio valdrá la pena a la larga y que su estancia en los Estados Unidos le reportará más beneficios en términos profesionales y familiares que su permanencia aquí. Tengo ya en mi haber un cheque de 4.000 pesetas que le enviaré cuando usted me diga, y he remitido la solicitud de visado al embajador americano, buen amigo mío y comprensivo de estas cosas. Un saludo afectuoso de su buen amigo Juan López Suárez. Como tantos emigrantes, Ushio parte del puerto de A Coruña para Nueva York en septiembre de 1965. Antes de la partida, descubre en una tienda de fotografía de la ciudad una pequeña cámara Kodak anunciada con un expresivo eslogan: filmar es fácil. Fascinado, compra una de las primeras cámaras de Super 8 comercializadas en España, la Instamatic M2. Al final del verano, las coloridas avenidas neoyorquinas impresionan a Ushio vivamente durante la escala que debe hacer allí para resolver los trámites burocráticos que le permitirán continuar viaje a San Antonio. Escasas pero valiosas imágenes que ayudan a ilustrar un período de su vida del que apenas hay más noticias directas que alguna carta a su mujer, en las que un Ushio muy contenido en sus emociones se limita a describir parcamente su vida en los Estados Unidos. Rosa, querida, pienso mucho en ti, y en la casa de Fisteus, y en nuestro hijo, por mucho que me cueste imaginarle un rostro a quien nunca he visto. La vida aquí es muy diferente, todo es más grande, las avenidas, los edificios, los coches. Hay gente de todas las razas corriendo de un lado para otro, pero yo paso la mayor parte del tiempo entre el trabajo en la gasolinera y el instituto técnico. Hace mucho calor, y se habla mucho español. Yo con el inglés voy mejorando gracias al hijo mayor del patrón, muy buen chaval. Un beso desde el otro lado del mundo de tu marido que siempre te quiere. Eu xa non quería que marchase. Había un fillo en camiño e eu quedaba soa. Pero non pensou dúas veces, colleu e marchou aos Estados Unidos. Primeiro pensou no seu. Según sabemos, Ushio compagina sus estudios en el ITT con el trabajo en una estación de servicio regentada por el empresario de origen hispano Raúl González, quien le permite usar para sus prácticas del instituto el pequeño taller mecánico de la parte trasera de su negocio. Pues era un hombre muy trabajador, purito, hardworking, muy dotado para las máquinas. Incluso fue él el que diseñó el elevador hidráulico que se usó por primera vez en los stations de San Antonio. Tuve buena penita de perderlo. Le ofrecí quedarse conmigo, que trajese a su familia, pero él le tiraba mucho su tierra. En ese mismo taller es donde Ushio concibe y diseña en 1967 el invento que debió abrirle un lugar de excepción en la historia científica, el retilador, pero que en realidad solo le proporcionó disgustos y penosas consecuencias personales. Y es que durante muchos años la historia del retilador no pasó de ser, para todo el mundo, un fantasioso cuento de taberna. Tardó 2 o 3 weeks en hacerlo. En la parte trasera de la station teníamos una pequeña office donde Funes hacía sus prácticas. Era una gran persona, que no se merecía lo que le pasó después. Un auténtico, lo que llamamos aquí, self-made man. Hai que dicir que estamos a falar da época máis álxida da Guerra Fría e que o proxecto Apolo tiña a consideración de alto segredo militar. E claro, antes da desclasificación documental do ano 2000,
A única testemunha que había era a do propio relato de Uxío Funes. Según el relato que el propio Uxío les hará posteriormente a amigos y vecinos, en 1967 asiste en el ITT, el Instituto Técnico de San Antonio, a una conferencia del ingeniero John C. Hubble, quien explica a los asistentes las dificultades por las que atraviesa en aquel momento, tras la trágica muerte de los astronautas Grissom, White y Chaffee, el programa Apolo. Al final de la conferencia, Uxío, seducido por el problema de transmisión eléctrica en la cabina de las naves, habla con Mr. Hubble y le ofrece su colaboración, apoyándose en sus experiencias con circuitos eléctricos en su taller de Fisteus. El científico, escéptico, le deja una tarjeta, seguro de desembarazarse de un alumno tan entusiasta como ingenuo. Pero Uxío es otra vez el adolescente de Fisteus, capaz de inventarlo todo. Se encierra en el taller y 2 semanas después llama a Hubble. Acaba de inventar un prototipo capaz de retilar, del inglés retail, realicatar, un sistema eléctrico durante un cortocircuito mediante pequeños azulejos aislantes y una espira de sombra con soplo magnético. Acaba de apagar la chispa que había hecho explotar el Apolo 1. Hubble accede a hacer una prueba e invita a Uxío a Houston para mostrar el funcionamiento del retilador en persona. Los técnicos de la NASA no pueden creer la sencillez del invento. Después de haber invertido cientos de miles de dólares en complicadas ideas que no conducían a nada, la solución era un azulejo. Enseguida el programa Apolo retoma el impulso perdido. En diciembre de 1968, los cosmonautas Borman, Lovell y Anders consiguen desengarzar el módulo de propulsión del módulo principal del Apolo 8, equipado con una versión perfeccionada del retilador de Uxío Funes. La conquista de la Luna será una realidad menos de un año después. Más allá de las dudas sembradas después sobre la autoría real del invento, en los archivos del Instituto Técnico de San Antonio se guarda memoria del paso de Uxío Funes por la institución y del acontecimiento fundamental que dio lugar al nacimiento del retilador: la visita de John C. Hubble, ingeniero jefe del proyecto Apolo y responsable de su área de transmisión eléctrica. Well, John Hubble was here in 1967 in November. In fact, this is recorded in our Institute's magazine. Now, these visits formed part of the Federal Space Program during the Kennedy administration, later reinforced after the Apollo 1 disaster, which shocked the nation and left Americans at least questioning NASA's administration. So, needless to say, a meeting between Hubble and Funes was bound to happen because they coincided at the same time. La polémica creada alrededor del retilador no le trae buenos recuerdos a Rosa Pereiro, esposa de Uxío, entre otras razones porque significó la ruina familiar y personal de su marido. A parva fun eu que yo creín, pero que ia facer? El era meu home, e se unha non confía no seu home, en quen vai confiar? Más explícito se manifiesta su hijo Antonio, hoy físico de la Universidad de Santiago y experto en nanotecnología. Aunque la curiosidad científica parece marcar la genética familiar por el lado paterno, Antonio comparte el escepticismo de su madre. Bueno, non é algo do que me guste falar. E, en realidade, tampouco me lembro moi ben, pois eu era moi pequeno.
Pero penso que meu pai se sentía frustrado porque en América as cousas non lle foran ben. É un pouco a historia dos emigrantes galegos cando volven. Se as cousas non lle foron como eles esperaban, non lles gusta que ninguén lles bote na cara precisamente que non lles foi ben. E penso que por iso meu pai ideou o da NASA, a fantasía da NASA e do invento, un pouco para justificarse, para non admitir o seu fracaso. E logo, cando todo se soubo, non foi quen de fuxir da súa propia mentira. Pese a culpar al retilador, como hace su madre, de la destrucción de su familia, Antonio Funes no guarda un recuerdo resentido de su padre. Iso constame pola memoria de moitos veciños e amigos seus. Non teño ningún reparo en dicir que el foi un grande inventor. Sobre todo naquela época na que a invención estaba en mans de persoas autodidactas como a él. Unha época romántica case, pero tamén moi difícil, con moita miseria, unha universidade moi pechada e falta de recursos, onde a investigación científica era un luxo. Pero sobre o tema do invento son escéptico, moito. Una opinión que no comparte en absoluto a muchas millas de distancia, al otro lado del Atlántico, uno de los pocos testigos directos de aquellos 4 años de Ushio en los Estados Unidos. No, de eso nadita. Me sorprende mucho lo que dicen. No hay cabe de duda que él salió de aquí con un buen ahorro. No solo lo que le pagaron en Houston, sino también lo que ganó aquí trabajando en la station. Nestes momentos temos en marcha o proceso de verificación para o recoñecemento oficial por parte das autoridades norteamericanas. É un proceso bastante custoso, con moito papeleo e con abogados polo medio, e case non temos apoio público. Pero eu creo que en 2 ou 3 anos conseguiremos que lle volvan a atribuir a patente. Well, from this office on, ITT Tech has an unfailing commitment to support and promote its students' accomplishments. In fact, we're collaborating with the University of Santiago in their research. Not only because Ushio Funes was a prominent student here, and that goes without saying, but primarily because after having carried out our own internal investigation, ITT Tech has no doubt whatsoever that Ushio Funes played a crucial role in America's race for space and man's historical first steps on the moon. Creamos la historia o no, entre las grabaciones realizadas por el propio Ushio y aún conservadas en buen estado, descubrimos el registro cinematográfico de su visita a Cabo Cañaveral, en Florida, en el momento del lanzamiento del Apolo 11, la astronave que lograría la mayor gesta espacial americana, poner un hombre en la Luna. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Para entonces, verano de 1969, con sus estudios en el ITT ya terminados, Ushio tiene decidido volver a Galicia. Lo hace vía Miami, donde pasa las primeras y probablemente únicas vacaciones de su vida. Desde allí se desplaza a Cabo Kennedy, orgulloso de asistir en directo no solo a un acontecimiento histórico, sino a su propia consagración como inventor. Eso fue nomás cortesía de la NASA. Él ya tenía programado su viaje para el mes anterior, después de su graduación de la ITT. Yo mismo le entregué la invitación en mano que el Mr. Humboldt le había enviado por correo. Y le puedo decir que lo recibió con mucho orgullo, con mucha alegría. Nunca lo vi sonreír tanto, porque él era pinche reservado para sus cosas. Dos días después, el 18 de julio, Ushio parte en avión desde Miami hacia su añorada tierra, donde conoce por fin a su hijo Antonio, ya con 3 años cumplidos. En estas imágenes captadas con su nueva y flamante Instamatic M4, las únicas que Ushio conservó de sí mismo, se recoge la feliz escena familiar por las calles de A Coruña.
Con el beneficio que él mismo atribuye a la invención del retilador, Ushio decide fundar su propia empresa, Agrotécnica. Rechaza el empleo propuesto por su amigo y mentor Sean de Forcados, pero le expone la idea de desenvolver un sistema de procesamiento de leche para las incipientes productoras locales que permita su conservación y posterior comercialización. Es la época en la que se empiezan a introducir en Europa los procesos de pasteurización de la leche, lo que permite conservarla durante varias semanas y facilita enormemente su distribución en el mercado. Así, tras su aprendizaje en San Antonio, Ushio desenvuelve ese mismo año las ideas sobre las que ya venía cavilando desde su estancia en los Estados Unidos. Solo le falta una cosa: encontrar un socio con experiencia en el sector industrial. Yo ya en aquella época me movía dentro del sector agrícola, ¿no? De hecho, fue una importación de los primeros tractores que llegaron a la zona, ¿no? Tenía una empresa con un par de socios, pero bueno, con los problemas típicos de siempre yo acabé separándome de ellos y lo dejé, ¿no? Fue entonces cuando me fijé en el sector lácteo, porque estaban empezando con el tema este de las cooperativas, había muchísimo movimiento. Y ahí en la planta de Argeriz fue donde conocí a Ushio. Aquilino Somoza y Ushio Funes se asocian a principios de 1970 y pocos meses después, Agrotécnica SL le ofrece a varias empresas del país un sistema de pasteurización y envasado mediante bolsas de poliuretano que enseguida se hará popular en las tiendas y mercados. Mira, en esta planta de Argeriz se hicieron realmente avances muy importantes. El hecho de dejar de utilizar las latas, aquellas para transportar la leche, y el no tener que hervir la leche en casa antes de consumirla, fue algo muy importante. Fue un gran invento, desde luego. Ahora, a nivel empresarial, el tío era un auténtico desastre. Si por él fuera, hubiéramos regalado el producto y regalado la fábrica. A él le daba igual. De hecho, fue lo que nos distanció, ¿no? Pero bueno, luego en el apartado técnico he de reconocer que era un hombre muy capaz. Estaba en su ambiente. Nunca me gustou aquel home, aqueles aires, aquela soberbia que tiña. Que o meu marido se perdeu pola bebida non o vou negar, pero que o Somoza estaba esperando a ocasión e aproveitouse dela, eso non hai que mo quite da cabeza. Ese mismo año fallece en Madrid Juan López Suárez, Sean de Forcados, su protector y amigo. Pese al dolor que le causa la noticia, los negocios marchan bien y Ushio se siente feliz de poder mantener a su familia con su talento e inventiva, como su amigo muerto quería, una época feliz que no durará mucho. En 1974, un reportaje de la Scientific International Review sobre el proyecto Apolo atribuye la invención del retilador al equipo técnico del ingeniero John C. Hubble, hundiendo al inventor de Fisteus en una profunda depresión. Empeñada su palabra ante amigos y vecinos, Ushio envía varias cartas de protesta a la embajada americana. Incluso llega a grabar un mensaje personal dirigido al propio presidente de los Estados Unidos, de quien nunca recibe respuesta. En principio, atopamos dúas cartas. O Ushio enderezabas a nome de Lyndon Johnson, que aínda era presidente cando el voltou de alá. Pero claro, cando escribe as cartas, o presidente xa era Richard Nixon. Bueno, eu, ao principio, aquilo pareceume simpático, pero despois empecé a desconfiar que non era normal nun home como él. Un síntoma de desequilibrio, eu que sei. With this letter, I call for your intervention to the mother of great... Reclamo por la presente su intervención en este asunto de máxima importancia para mí. Siempre me sentí orgulloso de mi modesta contribución al gran proyecto americano de la conquista de la Luna. Y en este punto, no me duelen prendas en acusar al señor Hubble de mentiroso y mala persona, y de actuar de mala fe, como el señor presidente podrá comprobar personalmente en los archivos de la NASA en Houston. Mi credibilidad en mi aldea y en mi familia está en cuestión, y apelo a su humanidad para rehabilitar mi nombre delante de los míos.
Ushio empieza a beber y desatiende sus responsabilidades familiares y profesionales. Se obsesiona con un nuevo invento que le restituya el orgullo perdido y comienza a encerrarse en su taller horas y horas. Para mayor desgracia, a finales de la década, la introducción del Tetrabric en el mercado español deja obsoleto el envasado plástico, que solo se utilizará para la leche fresca. Aquilino Somoza, anticipando las nuevas tendencias del mercado y llevándose con él las vitales aportaciones de Ushio a la industria, abandona a su socio. La empresa entra en decadencia y finalmente quiebra en 1982. Pues verás, eso quedó meridianamente claro en los tribunales. O sea, ahí quedó claro que yo no me llevé absolutamente nada, por mucho que digan, no se quieran. Además, yo traté de reconducir la situación varias veces. O sea, traté de hablar con él y decirle que teníamos que replantearnos la cuestión de otra manera, ¿no? Pero nunca me hacía caso. De hecho, las últimas temporadas, pues ya incluso me aparecía por la fábrica completamente borracho y lo único que le interesaba era armar follón. Me decía, a ver, que me diga cualquiera lo que haría estando en mi situación, ¿no? Iso estaba esperando a ocasión. Naquela fábrica fixéronse moitos cartos cos ideas do meu home, pero era quen levaba as contas. Así que o eu, perdido pola bebida, colleu e marchou con todo. Fuese como fuese, un Ushio enfermo y alcoholizado, eternamente encerrado en su taller de Fisteus, es incapaz de hacer frente a la realidad. Meses después de la quiebra del negocio, su mujer y su hijo lo abandonan, hartos de soportar sus frecuentes ataques de ira y sus estados paranoicos, en los que ve un espía o un estafador en cualquier persona que se le acerque. Este retrato de su padre permanece vivo e hiriente en la memoria de su hijo Antonio. Para min é máis que triste, pois foi o último que recordo que me quedou del e foi moi difícil vivir con eso. Se son sincero, aínda hoxe seca darme medo a posibilidade de acabar como acabou el, porque un pouco tamén herdei del ese carácter obsesivo. A Antonio Funes, que actualmente dirige un proyecto pionero en nanotecnología, solo le da pena que su padre no llegase a contemplar los progresos técnicos y científicos de hoy en día. Penso niso moitas veces. Canto lle apaixoaría ao meu pai os avances tecnolóxicos recentes, por exemplo, no meu campo. A posibilidade de traballar con microrobots a unha escala infinitesimal. Pero tamén me queda esa pena de non ter podido compartir con el a nosa paixón común pola ciencia. Durante 5 años, quien hoy ya podemos considerar sin duda como uno de los más grandes inventores gallegos, lleva una vida esquiva e insociable, ofuscado con inventos delirantes. Tras un temporal que causa daños irreparables en su taller de Fisteus, Ushio se hace con una vieja roulotte y vive alejado de todo y de todos en una antigua parcela de su propiedad, en Rodeiro. Hanlle dicir por aí que eu abandonei ao meu home, pero non é certo. Só el se abandonou e ninguén máis. A última vez que o vimos foi no 85 ou no 86. Fomos uns cuantos amigos a visitalo. Casi nin nos recoñeceu. Estaba ido. Vivía nunha roulotte chea de ferros, cascallos, plásticos, lixo de todas clases. Despedía un cheiro. María das Relvas, portuguesa de Arcos de Valdevez, es la única persona que mantiene trato con el apartado inventor durante esos últimos años. Olha, eu trabalhava ali naquele clube no Calypso, na estrada de Monforte, e ele apareceu lá uma noite, muito bêbado, e eu tive pena dele. E pronto, deu-me para o sentimento. Eu às vezes sentava-me, quando não tinha clientes, sentava-me no balcão e então ficava ali a ouvi-lo, ele a falar da vida dele, depois punha-se a falar de ciência, eu não percebia nada, mas gostava da companhia dele, gostava muito da voz dele. E depois, olha, comecei a ir assim 2 vezes por semana
ia até à relote dele, levava-lhe comida, dava-lhe assim um jeitinho à casa. Ele já não podia sozinho. Las visitas de María le devuelven algún resto de felicidad, alguna sonrisa antigua, pero la desesperanza es un depredador voraz y la salud de Uxío empeora día a día. É verdade. Um dia pediu-me para casar com ele. E eu, olho, deu-me para rir, comecei-me a rir. Hoje até me arrependo, porque ele ficou mesmo aborrecido comigo. Começou a chorar, a falar da mulher e do filho. E depois, olha, até chegou a pegar numa faca e queria-se matar. Eu é que lhe atirei das mãos. Ele confundia tudo. Aquilo era uma grande confusão. Olha, era uma tristeza. Una tarde, en marzo de 1987, recién entrada la primavera, María das Relvas encuentra el cadáver de Uxío sobre la cama. Mientras el juez y la Guardia Civil se dirigen al lugar, María adecenta un poco la roulotte y descubre bajo la cama un pequeño baúl donde Uxío guardaba sus recuerdos y sus cuadernos de trabajo. Por acaso fiquei. Mas nem foi a pensar, eu fiquei com aquilo porque eu queria ficar com uma coisa dele. E ele tinha aquela caixa, que aquilo era o tesouro da vida dele. Ele tinha lá as cartas, as fotografias, aquela coisa, os diplomas, e tinha os filmes, mas os filmes ele não deixava ver, era só ele que os via. Por acaso um dia até cheguei e ele estava a projetar os filmes na parede da relote. Mas eu gostei muito daquele homem. Gostei mesmo dele. Era um homem bom. E eu sei do que é que falo. Que eu já vi muito homem na vida, não é? Eu gostava era da voz dele. En uno de los cuadernos, entre garabatos y cálculos matemáticos, se puede leer un apunte enigmático. Soy el inventor que le disparó a la luna para iluminar la mentira de su vida. La cara oculta de su luna, ahora revelada, es que, dado el carácter de alto secreto del programa Apolo, la NASA obliga a Uxío, desde el primer día, a firmar una cláusula de confidencialidad que no es tal, sino la cesión de la patente del retilador a cambio de unos pocos miles de dólares. Cuando, años más tarde, la Scientific International Review publica su especial sobre la conquista de la Luna, la NASA atribuye el invento a su equipo técnico, dejando a Uxío con la verdad en la boca después de habérsela relatado orgulloso a su círculo más íntimo. Una verdad que ya nadie le volvería a creer. Uxío Funes es desposeído así de la autoría de su invento más significativo. Sabe unha cousa? Ainda hoxe, cando miro a lúa, penso en Uxío. El xa vivía nela moito antes de inventar nada. Namoroume por iso. Hai homes así cos soños máis grandes que eles. O que pasa é que uns espertan e outros non. Iso é o que pasa.